Lectura del Srimad Bhagavatam, canto segundo, la manifestación cósmica, capítulo 7, encarnaciones programadas con funciones específicas. Voy a compartir el link. Del capítulo 7. Bueno, compartimos acá. Entonces acá estamos con el señor Brahma explicándole a su hijo Narada Muni sobre quién es el supremo creador, ya que Narada Muni estaba confundido, pensó que el señor Brahma, al ser el creador de todo, era el señor supremo, pero aquí el señor Brahma le estaba explicando desde el capítulo anterior toda la gloria de la suprema personalidad de Dios con sus diferentes expansiones, encarnaciones, manifestaciones. Y diciendo acá que nadie puede calcular cuán grande es el Señor Supremo, ni Brahma, ni Shiva, ni los demás semidioses pueden entenderlo. Muy bien, entonces se preparan Draupadi, Eder. Ahí nos compartimos la lectura. En estos últimos capítulos, el señor Brahma ya explicó algunas de las encarnaciones principales, pero aquí ya se está extendiendo más sobre el Krishna y Balaram en sus pasatiempos y en sus actividades. Y explica que todo eso es para... Sí, el Señor puede, Él, en un momento, hacer todas sus actividades para aliviar el mundo de los seres demoníacos, pero crea todo esto pasatiempo para atraer a la mente de las personas piadosas. Entonces vamos a seguir con el texto 33. ¿Voluntarios para leer? Yo ahorita en unos minutitos ya les Está ayudo. listo. Draupadi, o empiezo yo. Ahí voy. 33. 33. Dice, cuando el Señor se encontraba dedicado a sus pasatiempos de la danza rasa en el bosque de Brindavan, avivando los deseos sexuales de las esposas de los habitantes de Brindavan mediante dulces y melodiosas canciones, un demonio de nombre Sankachuda, un rico seguidor del tesoro del cielo, Kubera, raptó a las doncellas y el Señor les separó la cabeza del tronco. Significado. Hemos de notar cuidadosamente que las declaraciones que se dan aquí son las declaraciones de Brahmaji a Narada, y él le hablaba a Narada de sucesos que habrían de ocurrir en el futuro durante el advenimiento del Señor Krishna. Los pasatiempos del Señor le son conocidos a los expertos que son capaces de ver el pasado, el presente y el futuro. Y Brahmaji, siendo uno de ellos, predijo lo que habría de ocurrir en el futuro. La muerte de Sankachuda a manos del Señor es un incidente más reciente que ocurrió después del Rasa Lila y no exactamente un acontecimiento simultáneo. En los versos anteriores hemos visto también que la participación del Señor en los acontecimientos del incendio forestal se descubrió juntamente con sus pasatiempos de castigo de la serpiente Calilla, y en forma similar los pasatiempos de la danza rasa y la matanza de Sankachuda también se encuentran descritos aquí. Lo que ajusta todo es que todos esos incidentes habrían de ocurrir en el futuro después del tiempo en el cual estaban siendo predichos por Brahmaji a Narada. El demonio Sankachuda fue muerto por el Señor durante sus pasatiempos en Hórika, en el mes de Pálguna,
y la misma ceremonia se observa aún en la India mediante la quema de la efigie de Sankachuda, un día antes de los pasatiempos del Señor en Hórika, generalmente conocida como Holi. Por lo general, la aparición futura y las actividades del Señor y sus encarnaciones se encuentran predichas en las Escrituras, y así pues las pseudoencarnaciones no pueden engañar a las personas que tienen conocimiento de los acontecimientos tal como se encuentran descritos en las Escrituras autoritativas. Bueno, esto pasatiempo de la danza raza lila, son el nivel más elevado de relación con el Señor y son totalmente trascendentales. Ese es el Holi. Queman al demonio este. Sí, porque también había escuchado que también era la hermana de Hiranyakashipu. Entonces, también por la quema de Holika, por eso también dice el Holi. O sea, la cuestión es que se quema un demonio en Holi. En resumidas cuentas. Sí. 34, 35. Todas las personalidades demoníacas, tales como Pralamba, Denuka, Baka, Keshi, Arista, Chanura, Mústica, el elefante Kuvalayapida, Kamsa, Yavana, Narakusura y Paundraka, grandes mariscales tales como Salva, el mono Dvívida y Valvala, Dantavakra, los 7 toros Sambara, Vidurata y Rukmi, así como también grandes guerreros tales como Camboya, Matsya, Kuru, Srinyaya y Kekaya, habrán todos de pelear vigorosamente bien, sea directamente con el señor Hari o el hijo, o el bajo de sus nombres de Bala, o con el bajo, Será bajo su con el nombre. bajo, sí, cierto, yo, no, Traducciones ahí. faltan lentes, espérame. O con el bajo, o con él Él, bajo sus nombres de Baladeva, Arjuna, Bhima, etcétera. Y los demonios, siendo así matados, habrán de alcanzar bien, sea el Brahmayoti impersonal o su morada personal en los planetas Vaikunta. Significado. Todas las manifestaciones, tanto en el mundo material como en el mundo espiritual, son demostraciones de las diferentes potencias del Señor Krishna. La personalidad de Dios, Baladeva, es su inmediata expansión personal, y Bhima, Arjuna, etcétera, son asociados personales. El Señor aparecería y Él lo hace así cuando quiera que aparece. Con todos sus asociados y con todas sus potencias. Por lo tanto, las almas rebeldes, como los demonios y hombres demoníacos mencionados con nombres como Pralamba, habrían de ser matados, bien sea por el propio Señor o por sus asociados. Todos esos sucesos se explicarán claramente en el 10º canto. Pero hemos de saber bien que todas las entidades vivientes anteriormente mencionadas que habrían de ser matadas, lograrían la salvación, bien sea por ser absorbidas en el Brahmayoti del Señor y por permitírseles entrar en las moradas del Señor, denominadas Vaikuntas. Eso ya lo ha explicado Bhishmadeva, primer canto.
todas las personas que participaron en el campo de batalla de Kurukshetra o que de alguna forma se relacionaron con el Señor o con Baladeva, etcétera, habrían de beneficiarse obteniendo una existencia espiritual de acuerdo con el estado de sus mentes en el momento de la muerte. Aquellos que reconocieran al Señor entrarían en Vaikunta, y aquellos que consideraran que el Señor es solo un ser poderoso, habrían de lograr la salvación incorporándose a la existencia espiritual del Brahmayoti impersonal del Señor. Pero cada uno de ellos lograría librarse de la existencia material, siendo ese el beneficio de aquellos que actuaron con hostilidad hacia el Señor. Uno puede imaginarse cuál sería la posición de aquellos que sirvieron al Señor con devoción a través de una relación trascendental con Él. Sí, el Señor es bien desapegado y aprecia incluso los que participaron de su pasatiempo con hostilidad, con envidia y con mala onda, como se diría hacia él. Igual los premia, aquí como dice Srila Prabhupada especifica, dependiendo de su estado mental al momento de la muerte. Así que en el peor de los casos podían fundirse en el Brahmayoti, en su luz. Claro que esa es una posición donde se vuelve a caer, pero de todas maneras podían liberarse del mundo material. Y a los que dejaban el cuerpo absortos en su forma personal en el campo de batalla, podían hasta llegar a Vaikunta o a Goloka Vrindavan. Uh-huh. Esa es una cualidad súper exaltada del Señor Supremo, que es su misericordia y compasión. Hace de todo para que volvamos hacia Él, ¿no? Sí. Entonces también todos estos seres con naturaleza demoníaca que crearon muchas dificultades en Goloka Vrindavan, ellos también se tuvieron oportunidad de liberarse. Texto 36. El propio Señor en su encarnación de hijo de Satyavati Vyasadeva habrá de considerar que su recopilación de la literatura védica sería muy difícil de ser entendida por la persona poco inteligente y de vida corta, y por consiguiente habrá de dividir el árbol del conocimiento védico en diferentes ramas, de acuerdo con la circunstancia de la era en cuestión. Significado. Aquí Brahma menciona la futura recopilación del Srimad Bhagavatam para la persona de vida corta de la era de Kali. Como se explicó en el primer canto, la persona poco inteligente de la era de Kali tendría no solo vidas cortas, sino que también habrán de estar perplejas ante tantos problemas de la vida debido a la difícil situación en que se encontraría la atea sociedad humana. El avance de las comodidades materiales del cuerpo es, de acuerdo con la ley de la naturaleza material, actividad bajo la modalidad de la ignorancia. El verdadero avance del conocimiento significa progreso del conocimiento de la autorrealización. Pero en la era de Kali, los hombres poco inteligentes consideran equivocadamente que la corta vida de 100 años, ahora de hecho reducida a unos 40 o 60 años, es todo lo que hay. Ya mero, ¿Eh? ya mero. Ellos son poco inteligentes ya que carecen de toda información acerca de la eternidad de la vida. Ellos se identifican con el cuerpo material y temporal que existe por 40 años y lo consideran el único principio básico de la vida. De esa persona se dice que son iguales a los asnos y los toros. Pero el Señor, como el Padre compasivo de todos los seres vivientes,
Les imparte el vasto conocimiento védico en tratados cortos, como la Bhagavad Gita, y para los graduados, ustedes, el Srimad Bhagavatam. Los Purana y el Mahabharata son también hechos en forma similar por Vyasadeva para los diferentes tipos de hombres que se encuentran bajo la modalidad de la naturaleza material, pero ninguno de ellos es independiente de los principios védicos. Lo bueno es que tenemos este conocimiento Sí, y este es sabemos el, que el alma es eterna. Y la verdad es que todos vamos a morir algún día, no sabemos cuándo, puede ser hoy, puede ser en unas horas, puede ser en un mes, en un año, pero tenemos la conciencia de que no va, o sea, no, nuestra alma no muere, solo va a cambiar de cuerpo o a lo mejor, quién sabe, si nos aplicamos, igual ya no, dependiendo, ¿no? Pero no, somos afortunados de tener estas escrituras que nos explican cómo funciona todo eso. aquí Srila Prabhupada da ejemplo de vida corta Ujú. y ahora que estaba en el aeropuerto, hablaba con un señor de Sri Lanka y me decía, sí, aquí la gente vive mucho más en Italia porque él trabaja ahí. Pero allá en India, no, allá cuando ya tenemos 50 o 60 ya somos bien viejos. Será por el tipo de vida que tienen allá, pero aquí explica muy bien Srila Prabhupada cómo ahora la evolución es más de las cosas materiales, tratar de alargar la vida con muchos procesos médicos, como decía Lakshmana, que, ¿verdad? Ahora su hermano está allá al final, pero en el hospital lo tratan de extender cada vez más. Y también enfocándose a lo más importante ahora en Kali Yuga, que es la comodidades materiales. Esto hace que em, sí, nos distraemos de lo temporal que es la vida y pensamos que vamos a vivir mucho más con mucha comodidad y nos olvidamos de que en realidad sigue corta, ¿no? Y esto menos mal que tenemos una corta vida en esta existencia material, porque si no, cada vez nos apegaríamos más. Entonces, Eder, vamos a seguir con el texto 37 Nos estamos preparando para el último día. para la prueba final. Ajá. Así que no hay nada que temer. Ujú. Ahí tienes el micrófono cerrado, Eder, ¿eh? Perdón. 37, ¿verdad? Sí. Muy bien. Texto 37. Traducción. Cuando los ateos, después de estar bien versados en el conocimiento científico védico, aniquilen a los habitantes de los diferentes planetas, volando invisibles en el cielo en cohetes bien construidos, preparados por el gran científico Maya, el Señor habrá de confundir sus mentes vistiéndose atractivamente como Buda y predicará principios subreligiosos. Significado. Esta encarnación del señor Buda no es la misma encarnación Buda que tenemos en la historia actual de la humanidad. De acuerdo con Srila Jiva Goswami, la encarnación Buda que se menciona en este verso apareció en una era de Kali diferente. En la duración de la vida de un Manu hay más de 62 Kali Yugas. ¿Ok? Y en uno de ellos habría de aparecer el tipo particular de Buda que aquí se menciona. El señor Buda se encarna en una época en que la gente es de lo más materialista y predica principios religiosos de sentido común. Ese ahimsa no es un principio religioso en sí, pero es una cualidad importante para las personas que son de verdad religiosas. Es una religión de sentido común, debido a que le aconseja a uno a no hacerle daño a ningún animal o ser viviente, pues esas acciones dañinas son igualmente dañinas para el que hace daño.
Pero antes de aprender esos principios de no violencia, uno tiene que aprender otros dos principios, el de ser humilde y el de estar libre de orgullo. A menos que uno sea humilde y esté libre de orgullo, no puede ser inofensivo y no violento. Y después de ser no violento, uno tiene que aprender tolerancia y a vivir con sencillez. Uno debe ofrecerle respetos a los grandes predicadores religiosos y líderes espirituales y también entrenar los sentidos para que ejecuten una acción controlada, aprendiendo a estar desapegado de la familia y el hogar y ejecutando servicio devocional para el Señor, etcétera. En la última etapa, uno tiene que aceptar al Señor y volverse su devoto. De lo contrario, no hay religión. En los principios religiosos debe encontrarse a Dios en el centro. De lo contrario, las instrucciones morales por sí solas son meramente principios subreligiosos, generalmente conocidos como upadharma o proximidad a los principios religiosos. Yo tengo una duda. O sea, Ujú. este Buda del que se habla aquí en este texto, ¿es el Buda que apareció hace 2000 años o es otro Buda? Otro Buda de otra Kali Yuga. Lo mismo iba a preguntar porque hay mucho budista, bueno, en las religiones budistas que hemos visto, ya ves que se predica lo que es el ahimsa, ahorita lo que Sí, leímos, pero no, no muchos violencia. budistas son, o sea, no son vegetarianos. Entonces lo mismo iba a preguntar qué Buda es Sí, o cuál es la línea budista que siguen a ese Buda que predica el ahimsa. ahimsa. El Buda de la Ahimsa es el del de hace 2000 años. Está en la India, todavía está el lugar donde se alcanzó el señor Buda alcanzó la iluminación. Ahí estuvimos viajando de peregrinaje y es un lugar muy sagrado también. Pero todas estas manifestaciones de Buda vienen del Señor mismo, que varían en las diferentes situaciones, ¿verdad? De hecho, podemos ver lo mismo en todos los caminos también. Por ejemplo, no sé, en el camino cristiano está San Francisco, que es vegetariano y otros no. Y también en nuestra cultura hindú, se podría decir, hay muchas diferentes ramificaciones, ¿verdad? Nosotros somos Vaishnava, pero también hay hinduistas que no son vegetarianos puros, no son pure vegetarian, por ejemplo. Sí, pero yo me refiero, por ejemplo, ok, una cosa es el feligrés, ¿no? El feligrés igual no sigue el principio ahimsa no es vegetariano en nosotros, ¿no? Pero, o sea, o sea, cuando es el sacerdote o algo que no sé, o sea, que, bueno, sigo los principios de Buda, pero o sea, no lo sigo. O sea, como que, o sea, yo me refiero a qué línea del budismo es de que los sacerdotes, los guías espirituales son ahimsa. Esa era mi pregunta. Bueno, O sea, sí. una cosa es el Entonces feligrés. tienes que explorar más en toda la línea budista, incluso acá en Ajá. Monterrey hay O sea, diferentes ¿cuál es escuelas. la de Krishna? ¿Cuál es la de Krishna? La de Ujú. Krishna es el de la India, ¿no? El Shakyamuni, ¿o cuál es? Pues Bueno, tienes que luego lo explorar checo. más el budismo porque Ajá. igual hay muchos, ¿cómo se llama? Muchas Bud- encarnaciones, ¿no? Del mismo Buda. Ujú. Ya es todo un estudio ahí. En Asia hay muchos, ¿no? O sea, Hay muchísimo y también Sí, están las diferentes, ¿cómo se llaman los? Sí, todas las diferentes, está también el Buda femenino, etcétera. O sea, pero de todas maneras pueden haber muchas variedades y el Señor explica aquí que Él también se expande en tanta forma para atraernos de alguna manera y acá dice, dependiendo de la cultura y del conocimiento de cada quien. ujú. ujú. Entonces, Aquí me llama mucho la atención eso, lo de el de ser humilde y estar libre de orgullo, porque
Yo a veces sí me practico mucho, o sea, bueno, sí, pues trato de practicar todo y así, pero de repente todavía no me libero así del orgullo o de enojarme, así de que me enojo. Sí, es un proceso. Acá, por ejemplo, dice una religión de sentido común es ser no violento, ¿verdad? Como Ujú. dices tú, explica ser, ser no violento, ser vegetariano, etcétera, es una religión de sentido común, pero hasta que no llegue uno a entender que Dios tiene que estar en el centro, entonces es algo, pues no, no es una religión o un sendero espiritual ya libre de reacciones. Y claro, para tener a Dios en el medio hay que tener humildad y sí, estar sin orgullo, porque uno tiene que de alguna manera tener un sentimiento de entrega. Y sí, lo que tú dices, Eder, es el reto que todos tenemos, ¿no? De trascender la ira, esa tendencia en ver defecto en los demás, en juzgar a los demás. Es por eso que estamos aquí en este nacimiento material, ¿no? El nacimiento humano, Sí. por el orgullo que tenemos, ¿verdad? Así que esa es la meta. Sobre todo Li- en el movimiento Vaishnava con el señor Chaitanya, siempre está esa énfasis de liberarnos del orgullo y ser humilde, que prácticamente es conectado, ¿no? Lo mismo. Ok, muchas gracias. Texto 38. Traducción. Luego, al final de Kali Yuga, cuando ya no existan temas que traten de Dios, ni siquiera en las residencias de los supuestos santos y caballeros respetables de las tres castas superiores, y cuando el poder del gobierno se traslade a las manos de los ministros elegidos entre la clase Shudra de bajo nacimiento o de aquellos más bajos que ellos, y cuando ya no se conozca nada de las técnicas de sacrificio, ni siquiera de palabra, en ese momento el Señor aparecerá como el castigador supremo. Significado. Los síntomas de las peores condiciones del mundo material que se presentará en la última etapa de esta era denominada Kali Yuga se exponen aquí. La esencia de esas condiciones es el ateísmo. Incluso los supuestos santos y supuestas castas superiores de las órdenes sociales, generalmente conocidos como los Dvijayanas, Dvijayanas o los nacidos dos veces, se volverán ateos. En consecuencia, todos ellos olvidarán prácticamente hasta el santo nombre del Señor, y ni qué hablar de sus actividades. Las castas superiores de la sociedad, es decir, la clase de hombres inteligentes que guían los destinos de las órdenes, la clase de administradores que guían la ley y el orden de la sociedad, y la clase de los productores que guían el desarrollo económico de la sociedad, deben estar todas muy versadas en el conocimiento del Señor Supremo conociendo, de hecho, su nombre, naturaleza, pasatiempos, séquito, enseres y personalidades. Los santos y las castas u órdenes superiores de la sociedad se juzgan como tales por la proporción de conocimiento que poseen de la ciencia de Dios o tatuayana, y no por ninguna clase de derechos de nacimiento o designaciones corporales. Esas designaciones, sin ningún conocimiento de la ciencia de Dios ni conocimiento práctico del servicio devocional, se consideran que son adornos de cuerpos muertos. ¿Ok? Y cuando en la sociedad hay demasiada preponderancia de esos adornados cuerpos muertos, se desarrollan muchísimas anomalías en la progresiva y pacífica vida del ser humano. Debido a la falta de entrenamiento, o cultura que existe en la sección superior de las órdenes sociales ya no han de ser designadas como los Dvijayanas o los nacidos dos veces. El significado de ser nacido dos veces se ha explicado en muchos lugares de estas grandiosas escrituras. Y de nuevo aquí se le recuerda a uno que el nacimiento que ocurre por la vida sexual del padre y la madre se denomina nacimiento animal. Pero ese nacimiento animal y el progreso de la vida bajo los principios animales de comer, dormir, temer y aparearse sin cultivo específico alguno de la vida espiritual
se denomina la vida Shudra, o para ser más explícitos, la inculta vida de la clase inferior de los hombres. Se afirma aquí que el poder gubernamental de la sociedad en Kali Yuga será transferido a las incultas y ateas clases trabajadores de los hombres y por consiguiente los Nidevas o los ministros del gobierno serán los Brishalas o los incultos hombres de la clase inferior de la sociedad. Nadie puede esperar ninguna paz ni prosperidad en una sociedad humana llena de incultas clases inferiores de hombres. Los signos de esos incultos animales sociales que se encuentran ya en boga y es deber de los líderes de los hombres tomar nota de ello y tratar de reformar el orden social, introduciendo los principios de los hombres nacidos dos veces y entrándonos en la ciencia del cultivo de la conciencia de Dios. Ello puede hacerse mediante la expansión de la cultura del Srimad Bhagavatam por todas partes del mundo. Ante la condición degradada de la sociedad humana, el Señor se encarna como Kalki Avatara y mata sin misericordia a todos los demonios. Entonces, la, la- la alerta máxima ya es cuando también las personas religiosas se degradan, ¿verdad? Y por eso ya es una síntoma de esta era. No solo los líderes sociales, pero también las personas supuestamente espirituales o grandes sacerdotes de cualquier religión se están degradando. Entonces eso ya es una descripción, ¿no?, de esta era donde estamos ahora. Mm, Por Ujú, eso ahora sí. también en India se hablaba de ese tema, que no hay que seguir ciegamente tampoco a los grandes sacerdotes, porque siempre uno tiene que fijarse si practican lo que predican. ¿Mm? ujú. Ahí Y- está, estaba viendo de lo de Buda, cuál es el, cuál es el avatar de Krishna, pero hay una, ¿cómo se llama? Un debate. Si es el Gautama, si es el otro. Otros dicen que es el que viene en el Agni Purana, la descripción, que es como todos lo conocemos, así en con orejas grandes, en posición de loto. Pero sí hay muchos, mucha controversia de si es el Gautama, si es el otro. O sea, es la pregunta que la misma pregunta que yo me hacía de cuál es el avatar de todos los Budas iluminados, cuál era. Sí, hay ahorita que lo estuve checando, sí hay esa controversia. Pero al parecer la más fidedigna es la que viene en el Agni Purana, pero viene la descripción. Era nomás un paréntesis, lo que ahorita, porque me agarró la duda de cuál era el nombre del avatar y cuál era esa línea. Pero sí está, o sea, del avatar de Krishna salió toda esa filosofía budista y de ahí se esparció. Ajá, pero no, o sea, yo quería saber cuál era de todos los Budas, el nombre. Claro, claro. Ahí puedes seguir investigando. Sí, no hay mucho, hay Sí, mucho debate. aquí se habla de Kalki Avatar. Él es el último avatar al final de Kali Yuga y en realidad, aunque va a aniquilar a todos aparentemente sin misericordia, en realidad él al matar también va a liberar a todos los que quedan. Los que se resistieron hasta el final de Kali Yuga igual van a ser liberados gracias a ser aniquilado por el Señor en esa forma tan bonita también en un caballo blanco. Ujú. Yo tengo una duda. Los Mm, dos veces, ¿qué eran? Sí, sí recuerdo que hemos leído, pero no recuerdo bien. Perdón, los Los, nacidos dos veces. sí, Sí, la primera vez, dice ahí Srila Prabhupada, es como el nacimiento normal que tenemos todos, y el anima. segundo es la iniciación brahmínica.
Y ya, sí, claro. También la primera iniciación, cuando ya te ponen el nombre espiritual, es como nace el segundo nacimiento. Wow. Ok. Bueno, texto 39. Traducción. Al comienzo de la creación existimos, al comienzo de la creación existimos la penitencia, los prayapatis, los grandes sabios que engendran, y yo, Brahma. Luego, durante la manutención de la creación, existen Vishnu, los semidioses con poderes de control y los reyes de diferentes planetas. Mas al final hay religión y luego aparecen el señor Shiva y los ateos llenos de ira, etcétera. Todo ello constituye diferentes manifestaciones representativas de la energía del poder supremo, el Señor. Significado. El mundo material es creado por la energía del Señor, la cual se manifiesta al comienzo de la creación debido a la penitencia de Brahmaji, el primer ser viviente de la creación. Y luego aparecen los 9 Prayapatis, conocidos como grandes sabios. Perdón. En la etapa en que la creación es mantenida, se encuentra el servicio devocional que se le presta al Señor Vishnu, o religión verdadera, los diferentes semidioses y los reyes de diferentes planetas que mantienen el mundo. Finalmente, cuando la creación está a punto de terminar, aparece en primer lugar, el principio de la irreligión, y luego el señor Shiva, juntamente con los ateos llenos de ira. Pero todo ello no constituye más que diferentes manifestaciones del Señor Supremo. Por lo tanto, Brahma, Vishnu y Mahadeva, Shiva, son diferentes encarnaciones de las diferentes modalidades de la naturaleza material. Vishnu es el señor de la modalidad de la bondad. Brahma es el señor de la modalidad de la pasión. Y Shiva es el señor de la modalidad de la ignorancia. En fin de cuentas, la creación material no es más que una manifestación temporal, destinada a brindarles la oportunidad de liberación a las almas condicionadas que se encuentran atrapadas en el mundo material. Y aquel que cultiva la modalidad de la bondad bajo la protección del señor Vishnu tiene la mayor posibilidad de liberarse por seguir los principios Vaishnavas y así pues ser promovido al reino de Dios para no regresar más a este desolador mundo material. Texto 40. Traducción. ¿Quién puede describir por completo el poder de Vishnu? Ni siquiera el científico que pudiera haber contado las partículas de los átomos del universo puede hacerlo, debido a que solo fue él quien en su forma de Trivikrama movió su pierna sin esfuerzo alguno más allá del planeta más elevado, Satyaloka, hasta el estado neutral de las tres modalidades de la naturaleza material, y todos se conmovieron. Ok. Significado. El avance científico más elevado de los científicos materiales es la energía atómica, pero el científico material no es capaz de obtener un cálculo aproximado de las diferentes de las partículas de átomos que contiene el universo entero. Pero incluso si uno es capaz de contar esas partículas atómicas, o si es capaz de enrolar el cielo como si fuera la sábana y el cobertor de uno, incluso entonces se será incapaz de calcular hasta dónde se extiende el poder y la energía del Señor Supremo. Él es conocido como Trivikrama, debido a que una vez en su encarnación de Vamana, extendió su pierna más allá del sistema planetario más elevado. Ah, es del enanito, ¿verdad? Sí, Más elevado, Satyaloka, y alcanzó el estado neutral de las modalidades de la naturaleza, denominado la cobertura del mundo material. A ver, otra vez, perdón. Él es conocido como Trivikrama debido a que una vez en su encarnación de Vamana extendió su pierna más allá del sistema planetario más elevado, Satyaloka, y alcanzó el estado neutral de las modalidades de la naturaleza denominado la cobertura del mundo material. Existen 7 capas de coberturas materiales por encima del cielo material, y el Señor pudo penetrar incluso esas coberturas. Con su dedo del pie hizo un agujero a través de la cual se filtra el agua del océano causal al cielo material, y la corriente se conoce como el sagrado Ganges.
que purifica los planetas de los tres mundos. En otras palabras, nadie es igual al trascendentalmente poderoso Vishnu. Él es omnipotente y nadie es igual ni más grande que él. O sea, Vamana entonces trascendió toda la naturaleza material, así de que toda la Claro, cobertura. sí, 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 trascendió, por eso dice, al trascender todo el universo material, trascendió las tres modalidades. Y ahí rompió la capa y de ahí vino el río Gange, por eso es tan sagrado, porque tocó los pies del Señor y así llegó al mundo material. Oh, Mm. qué padre. Y lo de Vamana, ¿hasta qué canto viene? Lo de Vámana, Y lo vamos a leer, ¿verdad? En el Bhagavatam. sí, 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 está todo el pasatiempo muy detallado. Ahora no recuerdo bien en qué canto, pero sí, Ahí viene. ahí lo vamos a ver. El otro día lo leímos resumido, ¿no? ¿Te recuerdas? Aquí en la lectura estaba resumido. Al rato me pongo al tanto con la lectura de ayer. Sí. Texto 41. Traducción. Ni yo, ni todos los sabios nacidos antes que tú conocemos por completo a la omnipotente personalidad de Dios. Por consiguiente, ¿qué pueden conocer acerca de él otras personas que nacen después de nosotros? Ni siquiera la primera encarnación del Señor, es decir, Shesha, ha sido capaz de alcanzar el límite de ese conocimiento. Si bien él está describiendo las cualidades del Señor con mil caras. Significado. La omnipotente personalidad de Dios tiene principalmente tres manifestaciones potenciales, a saber, las potencias interna, externa y marginal, con ilimitadas expansiones de esas tres energías. Por ello, las expansiones potenciales nunca pueden ser calculadas por nadie, debido a que ni siquiera es la propia personalidad de Dios en la encarnación de Shesha puede calcular las potencias, si bien ha estado describiéndolas continuamente con sus mil caras. Shesha es la serpiente, ¿verdad? Sí, es la que le hace de cama Sí. al Señor y siempre está cantando sus glorias. Y claro, Shesha es una expansión de Krishna y de Balaram sobre todo, pero ni él puede entender los límites, ¿no? O sea, él con sus mil caras siempre está cantando las glorias de... Ujú. Ya, Nunca puede ser calculada por nadie. muy bien. Texto 42. Traducción. Por todo aquel que se encuentra específicamente favorecido por el Señor Supremo, la personalidad de Dios, debido a su inmaculada entrega al servicio del Señor, puede superar el infranqueable océano de la ilusión y puede comprender al Señor. Mas aquellos que están apegados a este cuerpo, destinado a ser comido al final por perros y chacales, no pueden lograr eso. Como dice Jesse, muy extremo. Eder también siempre dice así. Significado. Los inmaculados devotos del Señor conocen las glorias del Señor, en el sentido de que pueden entender cuán grande es el Señor y cuán grande es su expansión de la variada energía. Aquellos que están apegados al cuerpo perecedero difícilmente pueden entrar en el reino de la ciencia de Dios. El mundo materialista por entero, basado en la concepción de que el cuerpo material es el yo, ignora la ciencia de Dios. El materialista se encuentra siempre atareado trabajando por el bienestar del cuerpo material, y no solo por el suyo, sino también por el de sus hijos, familiares, miembros de la comunidad, compatriotas, etc. Los materialistas tienen muchas ramas de actividades altruistas y filantrópicas, desde un punto de vista político, nacional e internacional, pero ninguna parte de ese trabajo que realizan en la práctica puede ir más allá de la jurisdicción de la errónea concepción de identificar el cuerpo material con el alma espiritual. Por lo tanto, a menos que uno se salve de tener una concepción equivocada del cuerpo y el alma, no habrá conocimiento acerca de Dios.
y a menos que haya conocimiento acerca de Dios, todo el avance de la civilización material, por deslumbrante que sea, ha de considerarse un fracaso. Ya. Ya, en la India hay muchos chacales, se escuchan de noche. Mismo Eso. en Maya, por en los lugares sagrados, están, gritan de noche. Uno dice, uy, estamos en Kali Yuga. Sí. Y en el día se ven todos asustadizos. ¿Verdad, Draupadi? Son Los como ves así, son como perritos, así todos con colmillitos y pero se de noche esconden. gritan. Así, ya, lo hacen así. Nunca los he visto. Ah, ya parecen como coyotes, ¿verdad? Sí, Sí, más pequeños, ¿no? Que el sí, más coyote. chiquitos. Pero como están en manada, gritan. Uf. ¿A poco sí? Sí, en la noche. Qué padre. Ok. Texto 43 al 45. Traducción. Oh Narada, si bien las potencias del Señor son incognoscibles e inconmensurables, aún así, debido a que todos nosotros somos almas rendidas, sabemos cómo Él actúa a través de las potencias de Yoga Maya. Y en forma similar, las potencias del Señor también le son conocidas al todopoderoso Shiva, al gran rey de la familia Atea, es decir, a, a Prada Maharaj, a Swayambhuva Manu, a su esposa Satarupa, a sus hijos e hijas como Priyabrata, Utanapada, Akuti, Devahuti y Prashuti, a Prachinabarhi, a Ribihu, a Anga, el padre de Vena, y a Maharaj Dhruva, a Ikshvaku, a Aila, a Mukunda, a Maharaj Janaka, a Gadi, a Raghu, a Raghu, a Ambrahisa, a Shagara, a Gaya, a Nahusha, a Manhata, a Alarka, a Shatadanu, a Anu, a Rantideva, a Bhishma, a Bali, a Murtaraya, a Dilipa, a Shaubari, a Utanka, a Shivi, a Devala, a Pipalada, a Sarasvata, a Udava, a Parashara, a Burishena, a Vibhishana, a Hanuman, a Sukadeva Goswami, a Arjuna, a Artisena, a Vidura, a Shrutadeva, etc. Puro potente. Significado. Todos los grandes devotos del Señor mencionados anteriormente, que florecieron en el pasado o florecen en el presente, a todos los devotos del Señor que habrán de venir en el futuro, están conscientes de las diferentes potencias del Señor, juntamente con la potencia de su nombre, naturaleza, pasatiempos, séquito y personalidad, etc. ¿Y cómo lo saben? Ciertamente que no es mediante la especulación mental, ni mediante ningún intento hecho a través de los instrumentos limitados de conocimiento. Mediante los instrumentos limitados de conocimiento, bien sea los sentidos o los instrumentos materiales, como los microscopios y los telescopios, uno no puede conocer por completo ni siquiera las potencias materiales del Señor que se encuentran manifiestas ante nuestros ojos. Por ejemplo, existen muchos millones y billones de planetas, muchísimo más allá de los cálculos del científico. Pero estos son billones de planetas, perdón, pero estos son tan solo las manifestaciones de la energía material del Señor. ¿Qué puede el científico esperar conocer de la potencia espiritual del Señor mediante esos esfuerzos materiales? Las especulaciones mentales, añadiendo algunas docenas de seis y quizás no pueden auxiliar el avance del conocimiento. Por el contrario, esas especulaciones mentales concluirán tan solo en la desesperación, desechando el caso abruptamente y declarando la no existencia de Dios. De manera que la persona cuerda
deja de especular acerca de temas que se encuentran más allá de su jurisdicción, de su diminuto cerebro. Y como procedimiento normal, trata de aprender a rendirse al Señor Supremo, quien es el único que puede concluirlo a uno al plano del verdadero conocimiento. En los Upanishads se dice claramente que la suprema personalidad de Dios nunca puede llegar a ser conocido tan solo por trabajar muy duro y agobiar el buen cerebro, ni tampoco puede ser conocido simplemente mediante la especulación mental y el malabarismo de palabras. El Señor puede ser conocido solo por alguien que sea una alma rendida. Aquí Brahmaji, el más eminente de todos los seres vivientes materiales, reconoce esa verdad. Por lo tanto, el infructuoso malgasto de energía que se hace al seguir el sendero del conocimiento experimental puede ser abandonado. Uno debe obtener conocimiento mediante la entrega al Señor y por reconocer la autoridad de las personas que aquí se mencionan. El Señor es ilimitado y por la gracia de Yogamaya, Él ayuda a que el alma rendida lo conozca en proporción al avance de su entrega. Ya, ya. Texto 46. Traducción. Las almas rendidas que provienen incluso de grupos que llevan vidas pecaminosas como las mujeres, la clase laboral, los montañeses y los siberianos, o incluso, Ahí me dio risa este texto cuando los montañeses, los siberianos, las mujeres, los pájaros. Sí, o incluso los pájaros y las bestias pueden también conocer acerca de la ciencia de Dios y liberarse de las garras de la energía ilusoria, rindiéndose a los devotos puros del Señor y siguiendo sus pasos en el servicio devocional. Significado. Algunas veces se hacen preguntas acerca de cómo puede uno rendirse al Señor Supremo. En el Bhagavad Gita 18:66, el Señor le pidió a Arjuna que se rindiera a él, y por lo tanto, las personas que no están dispuestas a hacerlos preguntan, ¿dónde está Dios? ¿Y a quién ha de rendirse? La respuesta a esas preguntas o interrogaciones se da aquí en forma muy adecuada. La personalidad de Dios puede que no se encuentre presente ante los ojos de uno, pero si se es sincero en el deseo de recibir esa guía, el Señor enviará a una persona fidedigna que pueda guiarlo a uno en forma adecuada, de vuelta al hogar, de vuelta a Dios. No hay necesidad de cualidades materiales para progresar en el sendero de la iluminación espiritual. En el mundo material, cuando uno recibe algún tipo particular de servicio, se le exige que posea también algún tipo particular de cualidad. Sin, es- sin esta, uno no tiene derecho a recibir ese servicio. Pero en el servicio devocional del Señor, la única cualidad que se requiere es la entrega. El rendirse se encuentra en las propias manos de uno. Si uno quiere, puede rendirse de inmediato, sin demora, y ello comienza su vida espiritual. El representante fidedigno de Dios se encuentra en el mismo nivel que el propio Dios. O, en otras palabras, el amoroso representante del Señor es más bondadoso y más fácil de abordar. Un alma pecadora no puede abordar directamente al Señor, pero ese hombre pecador puede abordar muy fácilmente a un devoto puro del Señor. Y si uno accede a ponerse bajo la guía de ese devoto del Señor, también podrá entender la ciencia de Dios y volverse como el trascendental devoto puro del Señor. Y así pues, obtener su liberación yendo de vuelta a Dios, de vuelta al hogar, para experimentar así la felicidad eterna. Ya. Por eso, bueno, perdón, todavía sigue. La felicidad eterna. Así que la plena comprensión de la ciencia de Dios y la liberación de la innecesaria e inútil lucha por la existencia no son en absoluto difíciles para el candidato que esté dispuesto y deseoso de ello. Pero esto les resulta muy difícil a personas que no son almas rendidas, sino que tan solo son especuladores improductivos. Es correcto.
muy claro, ¿no? Ah. Entonces, si uno es sincero en el deseo de recibir esa guía, el Señor enviará una persona fidedigna que puede guiarlo a uno. No hay necesidad de cualidades materiales para el progreso en el sendero de la iluminación espiritual. Ujú. Sí, yo a veces me pongo a ver que a la gente no le gusta, ¿verdad? O sea, de repente no les gusta, pues, rendirse. Sí, la entrega, ¿no? Como que tener que seguir. Como que dicen, no, ¿por qué? De que, o no sé, Sí, que se les hace mucho así de que. sí, aquí dice, la única cualidad que se requiere es la entrega. Por eso antes leímos la importancia de la humildad y la falta de orgullo, porque ese es un gran obstáculo. Ujú. Como queremos ser el centro nosotros mismos, entonces no Sí. queremos ser corregidos, seguir a nadie, qué flojera nos cuesta. Entonces acá es muy importante, dice, rendirse se encuentra en la propia mano de uno, es nuestra decisión. Y en el momento que aceptamos entregarnos, entonces ahí comienza nuestra vida espiritual. Lo Porque bueno es de los maestros. sí, porque los devotos son más, incluso más accesibles que el Señor Supremo mismo, tienen más compasión, van viajando, tratando de recordarnos lo que olvidamos y nos dan una conexión directa, ¿no? Porque sí, Krishna podemos verlo en la luna, las estrellas, en las deidades, pero con el devoto puro es cocinarle, podemos llevarle la maleta, llevarle agua, tener una conexión directa. Ujú. Y esa conexión empieza a ser, comienza cuando servimos a todos, ¿verdad? Ahí empieza la humildad. Sí. Entonces, aunque seamos pájaros, siberianos, mujeres, Ya. montañeses, todos tenemos la misma oportunidad. Esos son solo eh, cuerpos temporales de aprendizaje. Por eso explica también que Srila Prabhupada vino y convirtió a devoto puro a, a todo tipo de personas, africanos, montañeses, hombres, mujeres, pájaros, no sé, también. Entonces, también hay muchos maestros que no vienen de la India, que vienen de diferentes países, justamente para romper esos conceptos materiales. Y también Srila Prabhupada llamaba a sus discípulas Prabhus, y también dijo que todas las mujeres también tenían que volverse guías y maestros, rompiendo todos esos conceptos corporales, ¿no? Mm. ¿Cómo ves, Eder? Wow. ¿No más o terminamos aquí? ¿Uno más? Sí, ese es muy bonito también, el 47. A ver, Sí, ya el último. ya el último. Ah, es un Ok. poco largo, pero Sí, está rápido, como quieras. Dice, texto 47. Traducción. Aquello que se experimenta como el Brahman absoluto está lleno de ilimitada bienaventuranza, sin congoja alguna. Esa es indudablemente la fase suprema del disfrutador supremo. La personalidad de Dios, Él está eternamente exento de toda perturbación y libre de temor. Él es la conciencia plena en contraste con la materia. Él es la principal causa original de toda causa y efecto, incontaminado y sin diferencias, en quien no hay sacrificio en pos de actividades fruitivas y en quien no se encuentra la energía ilusoria. Significado. El supremo disfrutador, la personalidad de Dios, es el Brahman supremo o Sumum Bonum, debido a que Él es la causa suprema de todas las causas. La concepción que trata de la comprensión del Brahman impersonal es el primer paso, debido a la diferencia que existe entre él y la concepción ilusoria de la existencia material.
Ok. En otras palabras, el Brahman impersonal es un aspecto del absoluto, distinto de la diversidad material, tal como la luz es una concepción distinta de su complemento, la oscuridad. Pero la luz tiene su diversidad, que puede ser vista por aquellos que logran conocer más acerca de ella. Y así pues, la comprensión suprema del Brahman es la fuente de la luz Brahman, la suprema personalidad de Dios, el sumum bonum o la fuente fundamental de todo. Por lo tanto, el conocer a la personalidad de Dios incluye la comprensión del Brahman impersonal, tal como se percibe al comienzo en contraste de la embriaguez material. La personalidad de Dios es la tercera fase de la comprensión del Brahman. Como se explicó en el primer canto, uno debe entender todos los tres aspectos del absoluto: Brahman, Paramatma y Bhagavan. Pratibodha Matram es justamente la concepción opuesta de la existencia material. En la materia se encuentran los sufrimientos materiales y por ello en la primera aparece un sentimiento de existencia eterna distinto al de las angustias del nacimiento y la muerte, de las enfermedades y la vejez. Esta es la concepción fundamental del Brahman impersonal. El Señor Supremo es el alma suprema de todo y por lo tanto en la concepción suprema se experimenta el afecto. La concepción del afecto se debe a la relación que se presenta entre un alma y otra. Un padre es afectuoso con su hijo debido a que hay una relación íntima entre el hijo y el padre, pero esa clase de afecto del mundo material se encuentra lleno de embriagueces. Cuando uno conoce a la personalidad de Dios, la plenitud del afecto se manifiesta debido a la realidad de la relación afectuosa. Él no es el objeto del afecto que se experimenta a través de los tintes materiales del cuerpo y la mente, sino que Él es pleno, desnudo e incontaminado, objeto de afecto de todas las entidades vivientes, debido a que Él es la superalma o Paramatma, que se encuentra dentro del corazón de todos. En el estado liberado de las cosas se despierta la máxima expresión del afecto por el Señor. Por ello, existe un ilimitado flujo de felicidad perdurable, sin el temor de que sea rota de la manera en que lo hemos experimentado aquí en el mundo material. La relación con el Señor nunca se rompe. Así pues, no hay ninguna congoja ni ningún temor. Esa felicidad no se puede explicar con palabras. Y uno puede intentarse generar esa felicidad mediante actividades fruitivas, ni mediante ajustes ni sacrificios. Pero hemos de saber también que esa felicidad, la felicidad ininterrumpida que se intercambia con la persona suprema, la personalidad de Dios, tal como se describe en este verso, trasciende la concepción impersonal de los Upanishads. En los Upanishads, la descripción que se hace es más o menos la negación de la concepción material de las cosas. Pero ello no constituye la negación de los sentidos trascendentales del Señor Supremo. Aquí también se afirma lo mismo en las declaraciones que se dan acerca de los elementos materiales. Todos los sentidos del Señor son trascendentales, libres de toda contaminación, producto de la identificación material. Y las almas liberadas tampoco se encuentran desprovistas de los sentidos. De lo contrario, no podría existir entre ellos ninguna correspondencia de felicidad espiritual libre de trabas, en un estado de ininterrumpido júbilo espontáneo. Todos los sentidos, tanto el del Señor como el de los devotos, carecen por completo de contaminación material. Ellos son así debido a que se encuentran más allá de la causa y los efectos materiales, como se menciona claramente aquí. Shat Ashat Param. La ilusoria energía material no puede actuar ahí, por la vergüenza que se siente ante el Señor y sus devotos trascendentales. En el mundo material, las actividades de los sentidos no carecen de congoja, pero aquí se dice claramente que los sentidos del Señor y los devotos carecen de toda congoja. Existe una marcada diferencia entre los sentidos materiales y los espirituales, y uno debe conocerla sin negar los sentidos espirituales debido a una concepción material. Los sentidos del mundo material están saturados de ignorancia material.
Las autoridades han recomendado de muchas maneras la purificación de los sentidos de la concepción material. En el mundo material, los sentidos se manipulan para la satisfacción individual y personal, mientras que en el mundo espiritual los sentidos se utilizan correctamente con el propósito para el cual fueron originalmente destinados, es decir, para la satisfacción del Señor Supremo. Esas actividades de los sentimientos son naturales y por lo tanto la complacencia de los sentidos que allí se encuentra no es ininterrumpida ni rota por la contaminación material, debido a que los sentidos se encuentran purificados espiritualmente. Y esa satisfacción de los sentidos la comparten por igual aquellos que participan de la correspondencia trascendental. Como las actividades son ilimitadas y aumentan constantemente, no existe lugar para intentos materiales o ajustes artificiales. Esa felicidad de naturaleza trascendental se denomina Brahma Shaukyam y se describirá claramente en el quinto canto. Ya, la felicidad sin fin sí existe entonces, ¿eh? Ujú. Mm, En el mundo espiritual, sí, si nos conectamos con la relación con Dios. sí, que es el supremamente feliz, sin temor, sin montaña rusa, sin altos y bajos, entonces nos Ujú. conectamos con la verdadera felicidad. Así es. Comentarios, Jesse, Premi, Norma. Haribol madre, bien, 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 ¿no? Poniéndonos en el día, o sea, yo cuando estoy así de viaje, cuando escucho las palabras, es como un constante recordatorio de esto es parte del juego, es parte de la ilusión, es parte de tal, somos más que este cuerpo, somos más del, o sea, el ser y el hacer. Para mí ha sido un regalo de las escrituras que me llevo. O sea, el hacer es algo distinto al ser. Y todos los días que me paro para hacer Ujú, cosas, no es lo que somos. Entonces es así como un constante, y sí se necesita, madre, es un constante recordatorio todo el día a la mente, a lo que somos, de que lo que hacemos durante el día no nos define, no es lo que somos. Sí lo necesitamos para jugar el juego, digamos, pero no lo tomemos tan en serio. ujú. No, 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 muy bello. Estaba recordando unos devotos de Siberia yo. Exacto. O las mujeres trabajadoras, cualquier. Las mujeres, Me los sentí pájaros. identificada y sí es cierto. Es cierto. Sí, hay devotos siberianos muy, muy exaltados. Una devota de Siberia, recuerdo, en India. Así que nadie tiene que identificarse. Ay. Sí, muchas gracias. Eder, Mm, comentario. Pues que sí está muy interesante ese texto, o sea, yo lo voy a leer otra vez Ujú. para leerlo más pausado porque sí está muy interesante. Sí, el 46, bueno, y este también, el 47, pero el 46 es, aclara mucho todo el punto, ¿no? Está en nuestras manos la Sí, decisión. pues sí, hoy me llevo eso de que pues la entrega total, ¿verdad? Es la redención es la forma de poder conocer más a Krishna. Sí, entregarse y ofrecer todas las actividades sabiendo quién es el propietario de todo, ¿no? Sí. Mañana va a haber Food for Life. Sí, sí, sí. Mañana, hoy, Eder. Hoy es jueves, ¿no? Hoy es jueves. Estoy confundida yo Yo el pensé que año, ya soy. Hoy es jueves entonces. pero Sí, hoy es Draupadi lo va a jueves. hacer. Ah, súper bien.